Bienvenidos a Necesito Terapia, un podcast de PodTwist. Soy Inés Bárcenas, psicóloga, y os invito a este espacio en el que vamos a abarcar la salud mental desde dentro, hablando de nuestra experiencia diaria con pacientes en terapia junto a maravillosos profesionales que nos van a ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras cabecitas. Para aquellos que no nos conozcáis, Necesito Terapia es una asociación que da acceso a psicoterapia a personas que no tienen recursos, porque la salud mental es un derecho y no un privilegio. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me conmueve en particular porque lo considero fundamental para nuestra salud mental, para nuestra plenitud y además para hacer de nuestra sociedad algo mucho mejor. Vamos a hablar de cómo encontramos las personas el sentido, de qué nos pasa cuando tenemos ese tipo de vacíos existenciales y sobre todo también de cómo ayudar y acompañar a las personas para resolver estas crisis existenciales. Y para ello cuento con alguien absolutamente experta en la materia, ¿no? No podría estar mejor rodeada hoy. Maribel Rodríguez, bienvenida. Muchas gracias, Inés. Para aquellos que no conozcáis a Maribel, Maribel es médico psiquiatra, eres psicoterapeuta, no solo experta en logoterapia, también en muchas otras cosas, pero bueno, hoy viene en calidad de experta en esto. Eres directora del posgrado en logoterapia y análisis existencial de la UNIR, en el que tengo el honor de participar. Bueno, Maribel ha sido docente en muchísimas universidades y también, además, eres autora del libro, que también podrías venir a hablarnos un día Sí. de esto, que es súper interesante, Más allá del narcisismo espiritual, ¿no? Que has investigado mucho. También Maribel tiene un largo recorrido como investigadora en logoterapia y en otros ámbitos. Ahora mismo está muy centrada en todo lo que tiene que ver con el estudio de la logoterapia y las personas con altas capacidades, que luego vamos a reservar un espacio para hablar de esto que me parece súper interesante. Maribel, pues ya te digo, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que, como he dicho, o sea, el sentido es algo que sostiene y que vertebra ya no solo nuestra salud mental, ¿no? Sino la plenitud, eso que mucha gente llama felicidad. Y yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué te animó, qué te orientó a adentrarte en la logoterapia? Porque es verdad que tengo que aclarar, ¿vale?, que Maribel ha sido profesora mía en la carrera y que luego pues yo he ido siguiendo mucho su estela. Ella fue quien a mí me inspiró para formarme en logoterapia. Y es verdad que en España ahora empieza a hablarse más de logoterapia, gracias en parte, ¿no?, a profesionales como tú que estáis abriendo camino, pero ¿qué te animó a ti a formarte en esto, ¿no? y abrir tanto camino, ¿no?, para ayudar a las personas a encontrar su sentido? Pues de entrada tuvo que ver con una búsqueda personal. Desde muy joven me preguntaba con mucha intensidad por el porqué de todo, por el para qué. Y especialmente en la adolescencia, quizás con 15, 16 años, viví una especie de crisis existencial donde me preguntaba mucho qué hacemos aquí, qué sentido tienen las cosas. Y entonces inicié una búsqueda muy intensa, muy profunda de esas respuestas. También quería comprender mejor al ser humano y ayudar a buscar salidas. En parte también por eso me hice psiquiatra, o sea, desde esas inquietudes. Y en mitad de la carrera me encontré con el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que me impactó muchísimo, como recuerdo que te sucedió a ti. Y quise saber más, porque este hombre, que fue psiquiatra en Viena a principios del siglo XX, acabó en campos de concentración nazi casi 4 años, y en ese libro, El hombre en busca de sentido, él relata sus experiencias y también experiencias acerca de cómo encuentra sentido en una situación tan horrible. Y quizás para algunos esa situación sea muy alejada de lo que estamos viviendo, pero creo que podríamos entender todos el campo de concentración como una metáfora del sufrimiento en la vida y de las mayores dificultades a las que todos nos podemos enfrentar. Así que, resumiendo mucho, o sea, parte de una búsqueda personal y después de encontrarme con Viktor Frankl como un referente que orienta acerca del sentido. Evidentemente hay más autores que me han resultado inspiradores, como Irving Yalom, Alfred Langel y otros, pero o sea, realmente Viktor Frankl es el que me da la primera clave para ahondar en ello, y me parece que su trabajo y su vida y su obra, porque no solo su trabajo, sino que su vida es una pura inspiración, pues siguen siendo un referente en nuestros días para aprender a buscar sentido a pesar del dolor, del sufrimiento, de las crisis que vamos atravesando, porque forman parte de toda vida humana y hay que aprender a vivir con ellas también. Sí, totalmente. A mí hay algo que me fascina, ¿no? Y es esa, ¿no? O sea,
esa narrativa, esa experiencia vivida, ¿no?, que él tiene. Lo interesante, porque muchas personas conocen El hombre en busca de sentido y la gente muchas veces se piensa que él desarrolla su teoría a posteriori, ¿no?, Eso es. de su vivencia en los campos de concentración, pero no es así. O sea, él ya empezaba desde muy joven a cuestionarse, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, ¿no?, de cómo empieza, incluso acaba un poco como a la gresca con Freud. Sí, Eso sí, sí, es muy sí. interesante. Sí, ya desde adolescente empieza a escribirse con Freud. Y de hecho, siendo adolescente, después de estarse escribiendo con Freud, se lo encuentra un día en la calle y empieza a hablar con él y Freud le reconoce inmediatamente y le dice, Víctor Frank, calle tal, y se da cuenta de que es el joven que le está escribiendo. Y entonces en su búsqueda, primero Frank pasa unos años aprendiendo con Sigmund Freud y posteriormente, como no acaba de llenarle de todo la propuesta, considera que no se tienen en cuenta claramente los valores humanos, la dimensión espiritual, la cuestión del sentido de la vida, pues se aleja de Freud, se va con Adler, donde Adler, pues fundamentalmente, pues, aunque tiene en cuenta la cuestión del sentido de la vida, es de los primeros que la analizan desde la psicología. También para Frank es como que no acaba de ser suficiente, como que le falta la dimensión más profunda de lo espiritual. Entonces también se acaba separando de Adler junto con Rudolf Allers, otro psiquiatra muy interesante, y Oscar Schwartz, con los que crea la tercera escuela vienesa de psicoterapia. La primera escuela era la de Freud, la segunda la de Adler, la tercera es la de ellos tres. Y entonces, en mitad de este proceso, él escribe un libro que en alemán, traducido literalmente, sería La cura psicológica de almas, que cuando le capturan para ir a los campos, lo lleva escondido en su abrigo. Ese es el libro. Y ese libro es la base de la logoterapia. Lo que pasa es que según llega a los campos les desnudan, queman todas sus pertenencias y lo pierde, pero parte de lo que le da sentido para sobrevivir es seguir reescribiendo el libro. O sea, bueno, seguir, es acordarse de todo lo que había escrito y este libro pues se acaba reescribiendo en la medida de lo posible, lo va escribiendo en papelitos que encuentra por allí y ya cuando sale de los campos vuelve a formular toda su propuesta de logoterapia y como digo es este libro La cura psicológica de almas que en español se ha traducido por psicoanálisis y existencialismo. También porque primero se publica en Argentina y quizás si no ponía psicoanálisis en el título nadie lo iba a comprar, ¿no? Porque no es exactamente psicoanálisis, aunque Frank aprende mucho del psicoanálisis en cuanto al origen de nuestros conflictos, en todo el desarrollo biográfico, él desarrolla su análisis existencial, porque considera que si no analizamos la existencia, nuestro pasado, no podemos entender nuestro presente ni hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, así muy sintéticamente. Y en relación a lo que tú dices, él siempre usa esta metáfora, ¿no?, del enano subido a hombros de un gigante. Exactamente. ¿No? O sea, que considera que el psicoanálisis es un pilar importante y relevante. Sí, de hecho, es sorprendente como algunos logoterapeutas de hoy en día reniegan de Sigmund Freud, del psicoanálisis, como si fuera ya algo pecaminoso, desfasado, etcétera. Y Víctor Frank pues, se quedó como con elementos sustanciales importantes a la vez que era crítico con él. Y creo que con todo autor, incluyendo Víctor Frank, tenemos que mirar más allá, ¿no? O sea, ser enanos subidos a hombros de gigantes, ahora Víctor Frank es un gigante, Sigmund Freud ha sido un gigante, lo cual no quiere decir que fuera un ser infalible, pero nos abrió una puerta fundamental a la psicoterapia y toda una serie de desarrollos que siguen vivos hoy en día. Entonces también Víctor Frank, en relación con esto, nos habla de integrar, de tener diferentes perspectivas a la hora de entender a los pacientes y no solo una perspectiva, que es como algo muy plano y muy simplificado. Entonces, esa riqueza de dimensiones que él pone en acción y esa humildad de acoger las verdades que hay en otros enfoques todavía no se ha asumido realmente desde la psicología, desde la psiquiatría. Hay propuestas, pero todavía seguimos un poco en los sectarismos sin sentido. Y creo que tiene más sentido aprender unos de otros e integrar en la medida que sea posible. Creo que eso es otra de sus aportaciones, como digo. Yo, sin duda, a mí me inspira muchísimo, ¿no? Esa humildad que él tenía, esa capacidad de integrar, de mirar. Y luego, algo que yo creo que también es muy importante, que es ese cuestionamiento continuo, ¿no? O sea, oye, a mí me están diciendo, ¿no?, en una época en la que el psicoanálisis está completamente instaurado, me están diciendo, bueno, pues ciertos aspectos acerca del ser humano, como el hecho de que esté determinado, ¿no? Como el concepto del inconsciente que él se atreve a cuestionar, ¿no?
Y tú, oye, siendo muy joven, eres capaz de mirar más allá, de replanteártelo, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender de esa actitud. Claro, desde luego, y de todo el desarrollo histórico, no solo de la psicología, sino de la ciencia, para ver los aciertos y los errores y seguir aportando un granito de arena a los que estamos hoy en día vivos, ¿no? Porque o podemos correr el riesgo de repetir solo lo que se ha dicho en el pasado como loritos, o de pensar que vamos a redescubrir el Mediterráneo una y otra vez, ¿no? Entonces creo que ese aprendizaje de los sabios que nos precedieron, aportando desde la humildad, ¿no? Yo no pretendo ser más que Frank, entiendo que tú tampoco, pero el decir, bueno, cómo llevar a la práctica esto y cómo adaptarlo a nuestros tiempos ante los problemas que surgen, que son diferentes a los de aquella época, y seguir renovando todas las aportaciones de estos sabios que nos han precedido. Sí. Sí. Maribel, porque quizá hay mucha gente que nos escucha que no sabe lo que es la logoterapia. En España yo todavía me encuentro mucha gente que le hablas de logoterapia y dice, ¿pero qué es logopedia? Sí. No es. La logoterapia es la terapia del sentido. ¿Cómo podemos definir el sentido? El sentido de la vida, sobre todo con lo que se trabaja en logoterapia para ayudar a encontrarlo, se puede entender desde teniendo en cuenta diferentes dimensiones. Por un lado, alude a los significados, a la razón de ser. ¿Eso qué quiere decir? Pues a lo que yo respondo cuando me preguntan ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Qué es valioso e importante para mí? ¿Qué es razonable para que mi vida sea congruente, íntegra, valiosa? Pero también no solamente una cuestión cognitiva o racional, sino que ha de integrar los aspectos emocionales, o sea, realmente lo que no nos motiva, estimula, provoca, realmente tampoco nos anima al aprendizaje, como ya ha puesto muy de relieve la neurobiología, o sea, que si algo no nos emociona, no nos moviliza. Entonces, el sentido no solamente es esa respuesta al para qué, sino que ha de integrar, al para qué vivo, ha de integrar realmente a mí qué me provoca, qué me llama, qué me entusiasma, con qué conecto, con qué siento que mi vida es más plena, y eso lo voy verificando en la acción, lo voy verificando en la interacción con la realidad. Por otro lado, también, no solamente la razón de ser o el para qué y lo que yo siento, sino que también implica mi acción. Yo puedo decir que quiero mucho a alguien, que es una persona importante para mí por X razones, pero si no me mueve algo de esa persona, pues es incompleto, ¿no? Entonces, también es lo que me mueve a la acción y lo que es congruente con esa razón de ser y con mi propia emoción y sentir. Y a su vez yo creo que hay otro componente del que Frank no habla muy explícitamente, pero que yo creo que está implícito, que es el de la intuición, que es una percepción más global de la realidad, que emana de una dimensión más profunda, que yo conecto con su idea de dimensión espiritual como una parte profunda, esencial de la persona. Y a veces percibimos algo sin saber muy bien por qué. O sea, podemos percibir tal persona me parece valiosa, interesante, no sé por qué conecto, pero intuyo que aquí puede haber algo significativo. Igual el razonamiento lo hacemos después, pero especialmente en personas muy intuitivas a veces hay como pálpitos que luego se van verificando en el recorrido, en la acción. Entonces, desde mi comprensión, integrando a Frank y a otros, sobre todo ese punto de referencia es Frank, pero luego como él mismo hace, integro más aspectos, insisto en que es una integración entre pensamiento, sentimiento, intuición, acción. Y esto no es que yo tenga que forzarlo, sino que cuando realmente conecto con lo que para mí tiene un valor y sentido, es como que mi propio ser adquiere esa congruencia. Y creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, cuando hemos conectado con alguien o con algo que nos ha resultado muy valioso, muy significativo, hemos sentido esa unidad. O sea, no es que ahora yo me esfuerzo a estar en unidad, que bueno, un poco se puede cultivar la coherencia, el usar la cabeza, el discernimiento, o sea, hay aspectos voluntarios que pueden influir, pero es como enamorarse, por más que yo intentara enamorarme del hombre adecuado, a través de mi esfuerzo no sucede. Con el sentido pasa lo mismo, como señala Víctor Frank, el sentido tiene que ver con valores, con lo que es valioso en la vida, con lo que es significativo, como decía, pero es algo que me atrae. Es como si Mozart quisiéramos que fuera matemático, pues si no es lo suyo,
no le atrae, pero a Mozart le atraía la música, le apasionaba, le obsesionaba, le llenaba, también a veces le perturbaba dentro de las neuras que podía tener, como todo ser humano y quizás en el caso de Mozart todavía más. Pero percibimos a veces en personas que han captado claramente su sentido que viven con pasión esto. Y que la vida les ha abierto esta puerta, han tenido esa suerte. Otros dirán, pues yo no la encuentro. Pues, como decía Víctor Frank, cuando no sabes cuál es el sentido de tu vida es encontrar el sentido de tu vida, ¿no? O sea, que nunca hay que cejar en ese empeño y seguir contemplando la realidad, percibiéndola, etcétera, y estando muy atentos a qué nos llaman. Es una búsqueda constante y además muchas veces, o sea, que el sentido también puede ir cambiando y hay sentidos que se completan, ¿no? Y que tienen que actualizarse. De ahí vienen a veces esas crisis de sentido, ¿no? Que nos encontramos a lo largo de distintas etapas vitales. Claro, es que no solo puede ir cambiando, es que tiene que ir cambiando. Claro. Es como la metáfora de Heráclito de que no nos vayamos 2 veces en un mismo río. O sea, que el sentido es fluido, es cambiante. No quiere decir que cada día tomemos un rumbo, porque el cauce del río está ahí. O sea, como que todos tenemos unas tendencias, unas afinidades, unas orientaciones, pero se han de vivir con flexibilidad, porque si no es un fósil. O sea, el sentido fósil es que a los 15 años decidí que me hacía médico y no hay más y lo sigo viviendo con la mentalidad de 15 años. Pues me he fosilizado. He convertido el sentido en una bandera, en una ideología, en un fanatismo activista y me he desconectado de mí. Entonces, el sentido tiene que ir unido a mí en el presente y también, como decía el propio Frank, tiene que ser más importante el sentido en la vida, aquí y ahora, que el sentido de la vida que tendrá que ver con mis visiones y orientaciones generales. Pero aquí y ahora, que es valioso y significativo para mí y estar atenta y cultivarlo, es lo que construye el sentido y eso sufre evoluciones, cambios. Y hay aspectos en la vida que en ciertos momentos pueden tener mucho sentido. Por ejemplo, para una madre tener sus hijos y criarlos, pero cuando los hijos se van de casa no se puede vivir del mismo modo aunque los hijos sean importantes. Lo mismo con el trabajo, a cierta edad todos nos tendremos que retirar. Entonces, podremos igual vivir nuestras inquietudes de aprendizaje de otro modo. Entonces, al final no es tanto el qué, sino el cómo, entendiendo los para qué que se diversifican en muchas ramificaciones posibles. También el sentido es múltiple. Hay muchas opciones que aunque no las vivimos de manera simultánea, es decir, si me gusta el arte, la literatura, la psiquiatría, yo a la vez no puedo estar leyendo una novela, atendiendo pacientes, pero sí de manera consecutiva dar espacios en la vida para esas diferentes dimensiones. Y a veces digo es que es como cultivar un huerto y no siembras solo patatas, te morirías de hambre. Claro. O te acabarías con desnutrición, siembras patatas, ajo, cebollas, calabacines y 2 gallinas que te den huevos. Entonces, el sentido es algo así, es algo que se ha de diversificar, que ha de tener diferentes ramas y ha de estar siempre unido a la propia creatividad, sensibilidad y escucha. Y obviamente eso parte del autoconocimiento, que es una base esencial para descubrir mi sentido. Si yo no tengo ni idea de quién soy, pues ¿cómo voy a saber hacia dónde quiero ir? Claro, y eso lo vemos mucho en consulta, ¿no? O sea, personas que están muy, muy vacías de sentido porque se han dejado o les han impuesto también muchas veces más bien ciertos sentidos o ciertas cosas en su vida, ¿no? Pues estudié ingeniería porque es que es lo que me impuso mi padre, o es lo que mi padre quería, o incluso, ¿no? O sea, me he casado porque es lo que se esperaba de mí, ¿no? O estoy dedicando tanto tiempo al trabajo porque tengo que llegar a tener unos ingresos X y a tener una casa en este barrio muy concreto, ¿no? Y ahí vemos ese vacío, ese... Claro, pero es que esos son pseudosentidos, porque no nacen de lo auténtico de la persona. Son pseudosentidos porque han sido impuestos sin un sentir. O sea, quizás si esa persona se hubiera percibido a sí misma, podría haber llegado tal vez a la conclusión de yo me quiero casar, quiero tener hijos, pero cuando es como un guión que se asume de una manera robotizada, como si fuera uno programado, es una desconexión del sentido, porque te impide ser quien eres y es precisamente una fuente de alienación. Eso no quiere decir que nuestra vida no deba seguir un orden, unos patrones, que no hay que estudiar. O sea, no hablo del mundo hippie, hablo que si uno es su sentido hay que respetarlo también. También. Pero me refiero a que dentro del uso de nuestra responsabilidad está la libertad y está la autenticidad, de la que habla Rudolf Allers, que es uno de los maestros de Frank, hablando de que hasta que no descubres tu ser auténtico, no puedes salir de tu propia neurosis,
porque vives en una alienación donde estás satisfaciendo las expectativas de los demás y entonces eso te desconecta de ti y tu vida es falsa. Entonces crees que tiene sentido, pero no. Y de hecho muchas veces yo explico a terapeutas en formación que cuidado cuando preguntemos por el sentido, porque ingenuamente, y a mí me pasaba al principio de mi trabajo como terapeuta, ingenuamente decimos, ya está. La persona dice, el sentido de mi vida es mi mujer, o son mis hijos, o es mi trabajo. Y luego profundizas, y además es lo que hacemos en logoterapia. ¿Y por qué es tu mujer? Porque ya he cumplido. ¿Pero tú la quieres? No lo sé. Entonces, ¿eso tiene sentido? No. Entonces, el sentido, por eso digo, también de emanar de un sentir dentro de lo razonable. O sea, no es de me enamoro cada semana de una persona y llevo la vida loca, porque eso es la irresponsabilidad. Pero es una integración entre libertad, responsabilidad. Si todo es responsabilidad, te quedas como encorsetada. Si todo es libertad, pues es una vida en caos y sin valores y siendo esclavo de los impulsos. Y como tú dices también, ¿no? Entre lo cognitivo, racional y lo afectivo, ya en una dimensión más profunda, espiritual, ¿no? Claro. O sea, que no es solo, yo me encuentro mucho con eso, ¿no? Porque es mi deber, porque esto es lo que tengo que hacer. Bueno, la responsabilidad es una dimensión, pero hay algo más, ¿no? Claro, Para y además eso es, y la responsabilidad emana del sentido común. Porque es como se hacía antiguamente, se elegía la pareja de los hijos y ya iban ahí, sigue ocurriendo en ciertas culturas. Y qué horror, ¿no? O sea, que los padres, por otro lado, pueden decir, pues mi hijo va como pollo sin cabeza y a ver a quién elige. Pero ahí está la educación del criterio, de la voluntad, del sentido crítico, del discernimiento, que tanto se ha perdido. Estamos en culturas que o bien te marcan un guión rígido o bien es sigue tu impulso a lo que tú quieras y nadie importa, solo tú mismo, cuando en realidad ni te importas tú mismo porque no te tomas en serio. Claro, hablamos ahora de la cultura, ¿no? O sea, yo quería preguntarte, Maribel, ¿cómo ves el panorama del sentido ahora, 2023, o sea, en este momento, ¿no? cultural que atravesamos? Pues creo que muy desorientado. O sea, creo que las brújulas interiores están muy desorientadas, los faros externos que nos puedan también iluminar por dónde ir también están muy perdidos. A la vez hay personas en búsqueda, comprometidas, o sea, no es blanco-negro, pero yo veo una mezcla entre personas muy inquietas, muy buscadoras. También creo que la pandemia ha desencadenado mucha crisis de sentido en personas jóvenes y, o sea, creo que quizás hay más búsqueda, hay más inquietud, pero con el riesgo de que hay más vendedores de humo espiritual que te dan la plantilla para aplicar a tu vida el sentido, y eso es otro tipo de pseudosentido. Me da igual si es en ambiente espiritual o religioso, si ahí la tentación es, me aplico aquí el pack y ya tengo sentido. Es otra trampa, ¿no? Entonces, creo que hay una búsqueda sincera por parte de muchas personas, pero también mucho más sufrimiento que antes, porque antes tenías esos parches para el sentido o tenías como una serie de estructuras o tenías una serie de orientaciones que aunque por un lado te alienaban, por otro lado te daban seguridad. Entonces, creo que nos hemos ido un poco al otro extremo y que necesitamos un punto de equilibrio entre el aprendizaje de nuestros mayores y de que es una vida ordenada y con discernimiento, y aprender de la sabiduría de todos los tiempos, frente a la búsqueda en el aquí y el ahora con otras necesidades y con otras variables culturales que antes no existían. Entonces creo que andamos perdidos pero en búsqueda y creo que ahora mismo, por eso vuelvo a lo del sentido en la vida, o sea, ahora mismo muchas personas necesitan ayuda con el tema del sentido. En psicoterapia, a mí personalmente cada vez se me pide más y yo no doy abasto, entonces por eso hemos montado también una formación porque hace falta más psicoterapeutas que lo tengan en cuenta, porque si no el riesgo es quedarse en un barniz superficial y no adentrarnos en lo que las personas necesitan. Entonces creo que hay mucha necesidad, muchas personas en búsqueda y muchos vendedores de pseudosentido. Entonces creo que ahí está una serie de peligros y también de oportunidades. Sí, yo también lo veo, o sea, vendedores de pseudosentido y desde un plano muy mercantilizado, ¿no? De mejorarte a ti mismo, de desarrollo, pero no desde una visión profunda. Y yo creo que además, o sea, tenemos como una gran ventaja y es, oye, que hemos roto con la tradición, o sea, que tenemos, entre comillas, más libertad que nunca para buscar esa autenticidad en nosotros, que es una oportunidad increíble. Pero el peligro es que vivimos también en una sociedad que está siempre en lo inmediato y yo lo que veo también es en una búsqueda de placer continuo. Y no hay nada que nos deje más vacíos, ¿no? El placer por el placer.
Exactamente. De hecho, hay estudios sobre la felicidad que ponen de manifiesto que las personas que viven una felicidad hedónica, centrada en el placer, acaban siendo más infelices que las personas que buscan una felicidad eudaimónica, que está centrada en el sentido y en el altruismo y en los valores. Entonces, a la larga puede parecer más sacrificado mirar más allá de uno mismo, pero al final tienes más felicidad. Entonces, es muy importante entender que quedarnos solo en los deseos egocéntricos nos puede alejar del sentido porque nos hace esclavos de los impulsos y del egocentrismo. Y otra dimensión muy importante en todo esto que lleva al pseudosentido es la del narcisismo, que es la de vivir esclavos de la imagen que damos a los demás, de querer ser protagonistas, todos influencers millonarios, la más guapa de Instagram, todos jóvenes hasta los 100 años y viviendo como si tuvieras 15. Entonces, lo que mucha gente no se da cuenta con ese tipo de vida, que por un lado, como dices, está bien que haya más libertad, pero una libertad que lleva a la irresponsabilidad, al egoísmo, a no tener en cuenta al otro y usarlo como un objeto, o incluso uno mismo usarse a sí mismo como un objeto en el sentido de estarse vendiendo al público de redes sociales, de lo que sea, es muy alienante. Entonces, que la libertad sí lleva a una irresponsabilidad, te lleva a una vida instintiva, como un simio un poco mejorado, pero vives ahí esclavizado, ¿no? Y también atrapado en los personajes que crees que tienes que vender a los demás. Crees que tú eres el que dominas al público, pero el público te acaba dominando a ti porque acabas estando al gusto del consumidor. Entonces también eso es un pseudosentido terrible y vivimos en una sociedad que está en una pandemia narcisista, o sea que también es otro de los obstáculos muy grandes para el sentido, ¿no? Sí, no, ya te digo yo, Maribel, que igual te volvemos a invitar para hablar de todo el tema del narcisismo, que también nos daría para muchas horas de podcast. Sí, mucho. Vamos a intentar aterrizar esto, o sea, porque sabemos, ¿no? O sea, que hay caminos hacia el sentido, algo más concretos. ¿Cómo encontramos, a través de qué caminos encontramos las personas el sentido? Hay varias opciones. Se puede intuir un poco de lo que he dicho, pero voy a partir de la idea de Frank, que él dice que el sentido lo encontramos a través de valores humanos que ponemos en acción en el día a día. Valor tiene que ver con lo que es valioso, pero antes de entrar en qué valores él plantea, hay que tener en cuenta que le dice todo valor ha de tener un eje y ese eje es el amor. Entonces, él formula su idea de los valores, pero dice cualquier valor para que nos lleve a la plenitud implica amor. Amor indica autotrascendencia, mirar más allá de mi ombligo. No quiere decir que yo no me quiera, pues obviamente sí. O sea, si no me quiero, al final no sé amar, ¿no? Pero cuando él plantea esto, que son valores humanos, por ejemplo, están los valores universales, la verdad, la bondad, la belleza, que nos tocan profundamente cuando son auténticos, pues son una vía por donde vayamos. Y a su vez él plantea que hay como 3 tipos de valores que ayudan a encontrar el sentido, sobre todo en la vida, en cada momento. En primer lugar estarían los valores creativos, que tiene que ver con lo que damos, lo que aportamos, con lo que generamos. Como estamos haciendo ahora grabando esto, estamos poniendo en acción valores creativos y estamos queriendo aportar algo con todo el cariño a los que nos estén escuchando y a la asociación que estáis desarrollando, ¿no? Para que se conozca, para que haya más ayuda a personas que lo necesitan y no tienen recursos. Entonces, todo eso es creativo. Pero por otro lado, estarían los valores experienciales, que es lo que recibimos y eso es lo que están viviendo nuestros oyentes siempre y cuando les interese y les guste lo que estamos hablando. Si es un rollo, no es experiencial, ¿no? Pero si alguien que nos está escuchando recibe esto como algo valioso, significativo, algo que le aporta, está obteniendo una experiencia de valores vivenciales o experienciales. Cuando recibimos cualquier experiencia donde nos sentimos bien, algo nos llena, en todo esto hay grados, obviamente habrá experiencias de mucha intensidad, de cuánto me quieren, qué bien me siento, o de cuánto estoy disfrutando con esta película, o pequeños momentos de esto, que es cuando alguien me sonríe, me mira bien, y a su vez yo soy creativa cuando yo lo hago esto con alguien. O sea, no solo recibir, como dije, primero están los creativos. Entonces, normalmente en la vida, si nos damos cuenta de ello, podemos estar atentos. O sea, hay una parte del sentido que tiene que ver con estar atentos. Y lo voy a explicar un poquito más al final, porque me quedan otros valores al final de esta exposición. Breve, estarían en tercer lugar, para Frank, dentro de estas 3 patas del sentido, según lo plantea él, estarían los valores de actitud, que tienen que ver con la posición que tomamos frente a las situaciones difíciles de la vida, donde quizás no podemos ser ni creativos ni experienciales, es decir, que no podemos dar ni recibir o lo hacemos de una manera más precaria.
Entonces él dice que siempre, ante las situaciones más duras, o yo diría casi siempre, porque hay que ver también cada situación, podemos elegir una posición frente a lo que nos sucede porque siempre queda un grado de libertad, aunque sea pequeño. Entonces, ante una situación, por ejemplo, de que a alguien le diagnostiquen una enfermedad grave como un cáncer, puede haber una primera fase de derrotismo, fatalismo, desesperación, pero Viktor Frankl propone aprender de esa experiencia, convertir la batalla en un triunfo, en el sentido de mostrar una posición de reto, de lucha, de responsabilidad por sanar. Entonces sería más bien, más que el victimismo que se puede activar, como es lógico en un primer momento, es centrarse en ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué puedo yo aportar incluso en esta situación? Y él cuenta un ejemplo de un paciente que está muriendo, al que le propone, cuando él dice ya no tengo nada que aportar, ya no puedo disfrutar, y él le dice, pues quizás puedes dar la última lección de tu vida, que es mostrar cómo se puede morir de la mejor forma que se te ocurra, ¿no? Y exactamente esa experiencia yo la tuve con un paciente mío, que Frank habla de que al paciente suyo le motivó mucho centrarse en yo qué puedo aportar hasta el último minuto, y en el caso de mi paciente, después de verle, estaba en la cama de un hospital, al día siguiente, me dice, es que estoy mucho más animado porque hasta el último día hay algo que yo puedo aportar. Y salió del derrotismo. Puede ser una mirada, un gesto de cariño, hablar con mis hijos, intentar relajarme y si no, pido ayuda. Entonces, esto apela a nuestra libertad y a lo que Frankl llamaba el poder desafiante del espíritu, que es como también un punto de rebeldía de pues voy a intentar luchar en la medida que yo pueda. O sea, no es decir a la gente cambia de actitud, te mejora actitud. No, es decir, bueno, puede quedar algo de libertad donde tú puedas hacer algo, o incluso, como alguna vez he visto en terapia, cuando alguien me dice, es que yo no puedo cambiar de actitud. Y recuerdo una situación que le dije a la persona en cuestión, digo, ¿y aceptar que no puedes cambiar de actitud? Dice, eso sí puedo. Digo, pues ya cambiaste de actitud. Ahí metiéndote por las rendijas. Sí, exacto. Entonces es un ejemplo por si a alguien le sirve. O sea, también esa aceptación es importante. Y luego estaba el punto de la atención que decía antes. Creo que la meditación, que se está retomando mucho hoy en día, por ejemplo, mindfulness, cuando se vive de manera bien aplicada, hay mucho pseudo-mindfulness, pero mindfulness, que hace referencia a la atención plena, es algo a lo que Frankl hace alusión en su libro El hombre en busca de sentido, cuando dice el único que realmente existe es el presente y hemos de tener una atención plena en el presente para desvelar el sentido. Entonces, estar atentos, estar receptivos, estar percibiendo lo que está sucediendo, porque es como estar un poco a modo detective, a ver por dónde hay una pista. Yo a veces lo hago, digo, incluso en momentos difíciles, digo, ¿dónde hay una rendijilla de sentido? Si no estoy atenta, no me doy cuenta. O nos metemos en películas mentales que nos desconectan de lo que sucede. Entonces, estar atentos al momento presente, tener estrategias meditativas, lo que se llama la práctica informal de percibir, es muy importante para complementar esa búsqueda. Y de hecho ya hay investigaciones que integran logoterapia y mindfulness, porque la actitud contemplativa o abierta, receptiva, que Frank pone de manifiesto en Mitad del horror, nos sirve para todos en cualquier situación. Donde hay un puntito de luz que ahí me agarro, ¿no? Claro, a mí me inspira mucho personalmente y profesionalmente, ¿no? O sea, esa mirada antropológica al final que tiene Frankl, ¿no? Y él nos dice, pues es que el ser humano es el ser en el que existen posibilidades. Eso es. ¿No? O sea, que siempre, pues, él nos dice, ¿no? Que el ser humano es algo facultativo, no fáctico, es decir, que está en continuo cambio, que puede cambiar, que puede, ante incluso lo más adverso, lo aparentemente inamovible, anteponerse, ¿no? Entonces, eso es. Sí, que tenemos una posibilidad de libertad. Y también muy importante, cuando hablas de lo antropológico, el entender que todo el ser humano es valioso, que es digno, que ha de ser respetado y que cada sentido es único e irrepetible, que no podemos imponer ni juzgar el camino de otros, aunque les podamos apoyar, acompañar, ¿no? Entonces esa visión que él tiene de amor, o sea, una mirada de respeto hasta la persona que uno pueda pensar que es más miserable, despreciable, pues él tiene una mirada de confiar, de dar una oportunidad. Luego el otro ya hará lo que considere con su libertad, pero el abrir ese espacio de posibilidad es muy importante. Cualquier terapia, sea o no uno logoterapeuta. Él usa mucho esta frase de Goethe, ¿no? Que es como ayudar al ser humano a ser lo que está llamado a ser realmente, ¿no? Sí. No quedarte con lo que la persona es ahora mismo. Claro, además la frase de Goethe dice algo así,
de que no la recuerdo exactamente. Yo Pero tampoco, exactamente no. Pero más o menos viene a decir algo así como que si miras a una persona como lo que es, la dejas donde está, y si la miras como lo que puede llegar a ser, la puedes llevar a donde ha de ser llevada. Entonces no quiere decir que no aceptes como es, quiere decir que hemos de mirar la mejor posibilidad de las personas, seamos terapeutas, amigos, pareja de alguien, decir, bueno, confiar en que podemos ver la mejor opción de lo que esa persona puede llegar a ser y confiar. Y eso estimula al otro a sacar lo mejor de sí. Y no hablo de un chantaje emocional, tú deberías llegar a ser mejor. No, es decir, bueno, confío en que tienes unas posibilidades de transformación y si quieres, las puedes poner en acción. Si quiere, porque está la libertad del otro, yo no le puedo obligar. Sí, no, y yo creo que nosotros, o sea, tenemos una posición muy privilegiada como terapeutas porque lo vemos, ¿no? Sabemos cuando das esa mirada, cuando abres ese espacio para las personas. A mí es que los pacientes me han enseñado unas historias de superación, de encuentro, de fortaleza tremendas, ¿no? Ante lo que aparentemente era inamovible en sus vidas. Claro, y a veces ser aceptados, como decía Carl Rogers, que que bebe mucho de ahí. Que bebe de ahí también. Pues cuando alguien me acepta es cuando puedo cambiar, pero cuando uno mismo se acepta es cuando uno puede cambiar. Y yo a veces utilizo una frase de San Agustín que decía que el proceso era conócete, acéptate y supérate. Y queremos supérate sin conócete y sin acéptate. Y es una y otra vez ese orden, ¿no? Conozco algo de mí, lo acepto y puedo superarme, puedo aceptarlo de la mejor manera posible. Totalmente. Y Maribel, ¿qué nos pasa cuando tenemos una crisis de vacío existencial? ¿Qué nos sucede, ¿no? ¿Cómo podemos detectarlo? Pues por un lado que hay muchas preguntas acerca de qué hago en esta vida, para qué estoy aquí, no me llenan los valores o los intereses de otras personas, me aburre todo, siento que necesito algo más pero no sé lo que es. Las cosas de la vida las veo a veces lejanas, distantes, pero no hablo de sentimiento depresivo de alguien que está tan triste y entonces todo lo ve alejado, sino que en el vacío hay una intensa tensión de búsqueda. Por eso lo diferenciamos de otros estados de malestar que pueden relacionarse con sentirse vacío o nada tiene sentido para el que está deprimido, pero el origen del problema no es estar sin sentido, es que hay una depresión. Y a veces puede ser que no sepamos si viene antes el huevo o la gallina. Sí, que es difícil de delimitar. O puede estar todo mezclado, pero percibimos que sobre todo hay un cuadro de vacío existencial cuando hay un anhelo de respuestas y cuando la persona está preocupada por lo que es valioso en la vida, pero a la vez que no las encuentra. Y todos a veces, yo creo que casi todo el mundo que se ha molestado en pensar, a veces ha podido tener esa sensación, pero Frankl habla de una manera graciosa de la neurosis dominical, de esos domingos por la tarde, que mañana es lunes y no sabes muy bien qué hacer por la tarde y estás como un poco vagando por tu casa con aburrimiento y qué absurdo todo. Y no sé, yo creo que casi todo el mundo quizás ha tenido alguna vez esta experiencia de la pérdida del tiempo y el absurdo, ¿no? Y tampoco es que uno esté ahí en una intensidad existencial, pero sí como el no saber muy bien qué hacer con tus horas, con tu día, con el aburrimiento ante ciertos factores y bueno, en pequeña escala, ese es un ejemplo de un vacío, ¿no? Claro, o sea, estar atento, ¿no?, a esas angustias, a esas ¿no?, sensaciones desagradables. Es que hay veces que se puede parecer esta sintomatología derivada de un vacío existencial a una depresión, o a un cuadro de ansiedad, ¿no? O sea, que ahí tenemos los terapeutas que estar, y también los psiquiatras, ¿no?, que nos escuchen, estar muy atentos para discernir. Es difícil discernir si es antes el huevo o la gallina, muchas veces es a la par, ¿no? Sí, se da junto, pero estar atentos, preguntarlo y también ver la evolución del cuadro, ¿no? O sea, evolución quiere decir cómo empezaste a sentirte mal. Entonces, si una persona acaba deprimida porque lleva 2 años dándole vueltas al sentido de la vida y no lo encuentra, porque por un lado el vacío existencial es una oportunidad para empezar la búsqueda, pero si no encuentras interlocutores, no tienes pistas, no tienes un mapa, andas perdido como en el desierto, pues al final te puedes quedar ahí atascado y acabar en cuadros de ansiedad, depresión, adicciones y hasta puede haber riesgo suicida. Pero en el desarrollo del problema vemos la inquietud existencial. Sabemos que esa preocupación está de fondo y se puede llegar a una depresión existencial cuyo origen es ese vacío de sentido. O sea, el vacío de sentido no es solamente una preocupación filosófica, que alguien puede ser, claro, estás aburrido, tienes tiempo y te pones a pensar. No es solo eso, es una inquietud humana básica que está en el fondo cuando uno se para a mirar y se hace preguntas
Y si no encuentras salida, pues acabar en una depresión grave con síntomas idénticos a los de una depresión mayor. Pero el profesional ha de explorar cómo ha empezado, cómo has llegado hasta aquí. Porque si no dice, bueno, estás triste, no sé qué, no sé cuánto, los pacientes no siempre se atreven a hablar de estas cosas como tan profundas porque tienen miedo de O no... ni siquiera les han enseñado a articularlas, ¿no? Eso También. es, o ni siquiera se les ha puesto nombre. Entonces, si no les preguntas, pues igual dicen, bueno, son mis rayaduras mentales, unas más, ¿no? Entonces, es importante indagar esto porque puede ser un recurso de ayuda muy grande en terapia. Sí. Sí, y no solo eso, ¿no? Sino también que hay veces que cuando uno, que la medicación es necesaria en muchos casos, en muchos cuadros y muy beneficiosa, ¿no? Pero que hay veces que a lo mejor estamos anestesiando a la persona frente a esa búsqueda, ¿no? O sea, que aquí hay que estar muy atentos. Totalmente. A veces incluso una terapia cognitivo-conductual en uno de estos problemas existenciales puede ser, venga, relaciónate con los amigos, actúa, muévete, ten planes de ocio. Y entonces ahí está el riesgo de construirle un pseudosentido para que no sienta su necesidad. Entonces, ¿cómo darle agua a alguien que tiene hambre? Pues al final le puede entretener, pero no le va a llenar. Entonces, creo que es importante indagar acerca del origen del sufrimiento humano, porque evidentemente una terapia cognitivo-conductual puede ayudar muchísimo, pero si el problema está a otro nivel, puedes anestesiar a la persona y que el problema reaparezca con más intensidad pasado un tiempo porque no ha encontrado el alimento que buscaba, se ha distraído de ello. Y en relación a esto que dices, ¿no? Hablamos de ansiedad, de depresión, que pueden estar relacionadas con estos vacíos, pero también cuadros de adicción. Y eso es algo que, yo seguro que tú lo ves, yo lo veo mucho en consulta, ¿no? O sea, adicción al sexo, adicción a la comida, a sustancias, por supuesto, sí, a compras. Totalmente. O sea, que trastornos de la conducta alimentaria incluso, porque es como son cosas compulsivas, ¿no? De llenar vacío. Entonces, el vacío existencial puede buscar trampas para anestesiarse, y una de ellas es la adicción o la compulsión o buscar ligues constantemente, porque en el fondo hay un deseo de conectar, pero que se buscan sucedáneos, ¿no? Entonces, una causa de adicción, no siempre, pero es un factor a tener en cuenta, y de hecho muchas organizaciones que trabajan con personas adictas pues trabajan, por ejemplo, la parte espiritual, como Alcohólicos Anónimos, o sea, que a veces también dicen, bueno, igual les están metiendo mucho el tema espiritual y hablan mucho de Dios, igual eso no a todo el mundo le sirve, pero sí que se ve que el tener una búsqueda espiritual que se relaciona a veces con el sentido, no en todo el mundo, pero a veces es también parte de esto, pues puede aliviar, pero ese trabajo logoterapéutico en adicciones se está haciendo y en diferentes países del mundo personas que incluyen en un programa de tratamiento integrado, como sabemos en las adicciones, hace falta integrar varios factores médicos, psicológicos, ambientales, etcétera. Pero cuando trabajas en esa dimensión, pues es más completo, y si en el origen de la adicción hay un vacío existencial, pues va a tener más éxito el tratamiento. No solo eso, yo tengo el ejemplo también de algún paciente que ha sido capaz de superar adicciones tremendas, ¿no? A sustancias, que sabemos que es un camino muy difícil, y que incluso han hecho de su sentido el ayudar a otras personas, que eso, Alcohólicos Anónimos también ejerce mucho de eso, ¿no? O sea, ahora mi sentido también es ayudar a otras personas a salir de aquí, y mi sentido ahora es estar sobrio y potenciar, ¿no? Que en la sociedad haya bueno, pues como conciencia de esto, ¿no? Y entonces eso les ayuda también a no caer en Claro, la porque adicción. salen de sí mismos, tienen una motivación más allá de sí mismos. Y me recuerda algo que decía Frank, que decía que el sentido de su vida había descubierto que entre otras cosas era ayudar a otros a encontrar sentido a su vida. Entonces, cuando encuentras sentido, también te motiva a ayudar a otros a encontrarlo. Y también es parte de mi experiencia, o sea, esa crisis existencial de la que hablaba al principio de la adolescencia, que por otro lado es bastante frecuente, pero el poder haber salido, haber construido un sentido y decir, ostras, y esto es muy importante, porque personalmente a mí me ha servido de mucho, y seguir cultivando el sentido a lo largo de toda mi vida. Entonces, cuando te das cuenta de que algo ayuda, funciona, construye tu vida, lo quieres compartir. Y quieres que las personas no sufran, que no lo pasen tan mal, porque esa desconexión del sentido puede generar un sufrimiento muy intenso, ¿no? Sí, sí.
Hemos hablado de lo existencial, hemos hablado de lo espiritual. Quiero hacer solamente un pequeño alto en el camino para discernir entre lo espiritual y lo religioso, ¿no? Porque muchas personas escuchan espiritual y ya lo asocian a lo religioso y se asustan o se alejan o incluso lo confunden, ¿no? Sí, o piensan que es algo esotérico, Sí. que les vas a colocar los chakras y estas cosas. ¿Cómo lo podemos definir? Sí, a ver, voy a partir del marco de referencia de Frank, que es el principal con el que estamos, y luego añadiré alguna cosa más. Él dice que la dimensión espiritual es la dimensión más profunda, humana y esencial de las personas desde donde emana su libertad. De entrada, para él no tiene una connotación religiosa, aunque él en origen es judío, pero él quiere plantear una idea de espiritualidad que sea universal, que valga para todos los seres humanos. Entonces, nos habla de lo más humano dentro de nuestra humanidad, nos habla de nuestra capacidad de amar, de nuestra capacidad de elegir, de nuestra capacidad de tener libertad. Nos habla de la posibilidad de tener conexión. Él también dice que tiene que ver con aspectos inmateriales de la existencia. Por eso hablo del amor, de la libertad, podemos hablar del altruismo. Y entonces esa dimensión profunda, que es intangible, que no la podemos pesar ni medir, por eso es espiritual, se puede vivir de una manera personal, como un compromiso con valores humanos, como cultivar el amor, como cultivar la compasión, la ética, llámalo como quieras. De hecho, él dice que muchas personas que no se consideran espirituales en el fondo lo son desde su inconsciente porque están muy implicados en ayudar a otros, en demostrar un comportamiento ético en su vida, porque él considera que una parte de la espiritualidad puede ser inconsciente. Entonces, alguien puede decir que es súper ateo y ser una bellísima persona, y ser bellísima persona y ser bondadoso, desde la visión de Frank, emana de su parte espiritual. Luego, esa parte espiritual, como digo, se puede vivir independiente y libremente, o se puede vivir dentro de una tradición religiosa. ¿Dentro de una tradición religiosa en qué sentido? En el sentido de que las tradiciones religiosas son como mapas de sentido y como que dan una serie de pautas para ordenar la vida, aprender a discernir, cultivar unos valores, como se ha ido haciendo a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, perdón. La cuestión es que yo digo a veces, bueno, como el software, la religión debería tener su versión 2.0 porque a veces estamos con el mapa de la Edad Media y todavía no está actualizado, ¿no? Entonces creo que son mapas de sentido que conviene actualizar, vivir desde el verdadero espíritu interno de cada uno. No sé en quién leí hace poco que lo importante no es que la religión que exista una religión universal igual para todos, sino que exista una religión personal donde cada persona es ella misma de verdad. Entonces, yo es una idea de religión que considero más sana, equilibrada, que el apuntarse a un club para hacer amigos, al club religioso, o cumplir normas. O sea, eso el cristianismo ya lo superó, pero algunos no se han enterado todavía. No. Entonces, bueno, la cuestión es que la espiritualidad se puede vivir dentro o fuera de las tradiciones. Para mí una frase inspiradora respecto a las tradiciones y que integra todo esto, o sea, que una persona puede ser muy espiritual, religiosa, vivir su sentido, estupendo, o puede ser espiritual, no religiosa. A mí me llegó mucho un místico musulmán del siglo XII que se llama Ibn Arabi, fue de Murcia, un místico murciano, que él dice: mi religión es la religión del amor y mi corazón puede acoger todas las formas. Entonces, habla del amor, que es un musulmán del siglo XII, te está hablando de esa espiritualidad universal y de cómo las formas religiosas son expresiones del amor. Lo malo es que se quedan a veces en un estado fósil, como lo que decía el sentido. Entonces, ser religioso no equivale a me pongo el casco y ya no pienso. Los dogmas, ¿no? Y ya... O sea, otra cosa es que haya, por ejemplo, dogmas éticos, no matarás, pues mejor no. O sea, que las religiones han controlado un poco los salvajismos diversos. Pero bueno, sin entrar mucho en religión, que no es el tema, pero a donde quiero ir es a decir que la espiritualidad es un factor profundo de la vida, que uno puede vivir como explorador, como el que se va por el Himalaya y es el Sherpa que explora, o con un mapa, un GPS, y luego ya vas viendo por dónde vas, ¿no? Y la religión te da el mapa, el GPS, y luego tú vas viendo siempre y cuando quieras seguir ese tipo de camino, ¿no? Entonces, claro, que puede ser religioso o no. O sea, que eso... Pero que lo espiritual es inherente y va más allá de la religión. Exacto. Está en todos, hasta en el más ateo, antirreligioso, hay un espíritu, hay un deseo de bien, de belleza, de bondad. O sea, está dentro. Y una disposición a la trascendencia, ¿no? Sí, o sea... y además es que un aspecto valioso de las religiones,
y me gustó mucho estudiar las diferentes tradiciones porque muestran una serie de valores y elementos de sentido, pues un aspecto importante es que te dicen, mira más allá de ti. O sea, en todas hay como una especie de terapia anti-ego. Entonces, mirar la realidad divina o la realidad trascendente a ti mismo, como en el budismo, que no hay dioses, pero está la idea de mira la realidad como es, no como eres tú, ¿no? Entonces, seas o no religioso, trascender el ego, mirar más allá de ti mismo, es vital para que la vida sea equilibrada y con sentido. Si no, tuyo es un ídolo que domina tu vida y te aleja del sentido. Exactamente, y volvemos a ese narcisismo. Yo creo que necesitamos mucha cura del ego en la sociedad actual. Y luego, otra cosa que a mí me parece fundamental de la logoterapia, y por eso es tan aplicable en nuestro tiempo, es cómo nos ayuda a sufrir y hacer sentido del sufrimiento. ¿Cómo ve la logoterapia el sufrimiento, Maribel? Pues que es un aspecto que forma parte de la vida, pero también, como decía Víctor Frank, siempre que un sufrimiento sea evitable, se ha de evitar. Claro, si no somos masoquistas. Claro, o sea, no es que hay que sufrir por sufrir, me doy latigazos porque así voy a ser más santa que nadie o más estupenda que nadie, eso es narcisismo espiritual. Entonces, él plantea que es inevitable que exista un sufrimiento en la vida y por lo tanto ha de integrarse en la cuestión del sentido. ¿Qué sentido tiene para él el sufrimiento? Pues como sería una especie de campo de pruebas, de entrenamiento, de trascender el propio ego, de aprender a tener empatía por el sufrimiento de los demás. Cuando sufrimos podemos aprender también a sufrir. Él habla del homo patiens, del hombre que es capaz de sufrir, entiendo que con conciencia y con valor, ¿no? Incluso yo iría a la figura del héroe clásica. O sea, la actitud del héroe, no es que tengamos que ser superhéroes, pero esa actitud del héroe de luchar, de superarse a sí mismo, de tener metas, de construir unos valores, pues nos muestra una vía de encontrar sentido del sufrimiento, incluso de fortalecerse frente a ello. Fortalecerse y aprender de la vida. O sea, aprender a sufrir no significa ser masoquistas, sino es aprender que es inevitable que haya momentos de dificultad, contar con ello y tener las herramientas preparadas para decir, bueno, zona de turbulencias, a ver cómo pasamos, y si naufrago, pues a ver cómo me hago mi choza y sigo adelante. Yo a veces digo en terapia que a veces se nos ha enseñado a vivir en un mundo de Walt Disney, pero en realidad vivimos en la selva. Entonces, si asumimos que estamos en la selva, aparte de maripositas y plantas estupendas, tenemos panteras, serpientes, cocodrilos. Si lo sabes de antemano y asumes que eso es parte de los retos que hay que atravesar, es más fácil encontrar sentido a tu vida construyendo la mayor fortaleza de la que tú seas capaz que vivir en plan de si yo estaba en Walt Disney porque hay un cocodrilo y qué horror y me meto debajo de un árbol o en fin, me va a comer porque no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo una caricatura, pero a lo que voy es que forma parte de la vida, ojalá formara parte lo menos posible, evidentemente, pero cuando el sufrimiento es inevitable, es como un campo de pruebas, de crecimiento, donde al menos aprendemos del sufrimiento para entender el sufrimiento de otros, desarrollamos humildad de que no somos invulnerables y que puede ser un espacio de crecimiento interior. O sea, esto sería más complejo de explicar y animo a leer más sobre logoterapia, pero que hay en el sufrimiento que no podemos cambiar, hay la oportunidad de amar, de entregarnos, de comprender, incluso de aprender a salir de ahí. O sea, no sé salir, pues en vez de quedarme aquí en el pozo, pues cómo se sale de aquí. También eso nos hace desarrollar habilidades. Sí, como él dice, ¿no? De transmutar la tragedia en un logro. O sea, hay esa posibilidad. No tiene que ser tampoco un dogma, ¿no? Porque a veces yo me lo encuentro así en personas religiosas, ¿no? Que es como mi cruz, mi cruz, mi cruz. Pero no hay realmente como un proceso real de, oye, primero hay que hacer un duelo, ¿no? Sí, no, es que ahí es convertir la cruz en una ideología. O sea, que es como yo soy aquí el héroe que lleva cruces y sufre más que nadie, que todos me vean lo humilde que soy. Y otro narcisismo, ¿no? Y victimismo, efectivamente. Y victimismo. Sí. Entonces, no es eso, sino, como dices tú, convertir la tragedia en un logro es como, voy a hablar de mini tragedias, como cuando estudiamos una carrera, llegamos a un examen, qué horror, qué tal, qué estrés, y luego pues te sale bien y dices, mira, aquello que sufrí, estudiando, aprendiendo, dominando mi voluntad de me quiero ir al cine, pero no, que tengo un examen mañana, pues todo eso después te ha fortalecido, te ha desarrollado voluntad, te ha desarrollado capacidad de concentración, te ha hecho aprender, pero la tragedia del examen o de los trabajos que hay que hacer, al final es un logro cuando ves que eres capaz de ello. Sí, o sea que él también nos cuenta, ¿no? Y nos dice, y lo vemos, que sufrir es un acto valioso. Hay algo valioso en ese sufrimiento. Sí, y en saber sufrir. No se nos enseña a sufrir, se nos enseña a huir del sufrimiento y entonces cuando viene el sufrimiento sufrimos más.
Sí, yo lo encuentro mucho, fíjate, yo trabajo mucho con población pues que tiene problemas para quedarse embarazadas, ¿no? Y muchas veces es como el momento, y también ahora que estoy embarazada, ¿no? Es como algo que me es más recurrente. Es casi el primer momento en el que las personas en edad adulta empiezan a sufrir o a encontrarse algo que es inmutable. Oye, mira, pues no puedo tener hijos, me tengo que someter a un proceso de fertilidad o tengo que plantearme una adopción porque hay algo inmutable, ¿no? que está sucediendo en mi cuerpo. Y se desarrollan pues verdaderas procesos de ansiedad y de depresión por ello, ¿no? Y que oye, aprender de esto te puede ayudar, ¿no? A adaptarte, a tener una mirada mucho más profunda de lo que realmente quieres en tu vida. Claro, sí. Además sufres menos cuando entiendes que la realidad no está hecha a la medida de tu yo. Absolutamente. Que si no, el yo también sería un tirano, ¿no? Absolutamente. Entonces, que cuando te das cuenta de que la realidad tiene sus planes y tú con los tuyos haces lo que puedes, sufres menos que cuando te empeñas en que la realidad sea como tú quieres. Sí. Yo creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí, y luego ¿no? O sea, como Frankl nos habla de que es que, o sea, lo adverso o ¿no? el sufrimiento es una experiencia universal. Él nos habla de la tríada trágica. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, la tríada trágica dice que son el sufrimiento, la culpa y la muerte. Entonces creo que era sufrimiento inexcusable, la culpa inevitable y muerte ineludible. Eso, no me salían los apellidos. Los adjetivos. Gracias por soplarme. Entonces, él dice que, ya hemos dicho que el sufrimiento no podemos escapar de él, que en algún momento de nuestra vida se presenta y mejor aprender a manejarnos y estar como en forma para poderlo superar. La culpa, que por el hecho de existir se da. También Irving Yalom habla también de la culpa existencial, que quiere decir que por bien que hagamos las cosas en la vida, siempre puede haber una cierta insatisfacción acerca de no haber cumplido todas las posibilidades, todas las ideas o vernos como insuficientes. Eso tiene que ver con algo que también va con nosotros. No se refiere a la culpa patológica, sino más una sensación de responsabilidad porque quiera vivir una vida de la mejor forma. Y la muerte, desde la visión de Frankl, igual que la de Irving Yalom, otro psiquiatra que también ha trabajado mucho el sentido, puede ser como un acicate para ir a lo esencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos damos cuenta de que la vida tiene un límite, de que estamos aquí de paso, se nos olvida, a veces vivimos como inmortales y todo para mañana, pero cuando vemos y sabemos de manera consciente que la vida se puede acabar en algún momento, eso nos puede estimular a ir a lo esencial. Entonces Frankl señala, no hay tiempo que perder, tenemos que ir a lo esencial. Y a veces esto lo vemos cuando hay una amenaza de muerte, alguien tiene un infarto de miocardio o alguien tiene un cáncer grave, de repente puede haber una reordenación de prioridades y una profundización en el sentido. ¿Cómo es esto? Pues que dicen, bueno, me queda poco tiempo, me voy a reconciliar con mis seres queridos. O voy a hacer un viaje que no pude hacer. O voy a contactar con alguien de mi juventud con quien quiero reconectar. O voy a decir la verdad, voy a ser más auténtico, más transparente. Y a veces es esa idea de la muerte. Yo de hecho digo a veces bromeando que a mí me gusta provocarme mini crisis existenciales. Ya esto es vicio. Porque a veces me paro y digo, si me quedara un año de vida, ¿yo qué haría? Y entonces ahí empiezo a pensar. Y a veces me aprieto más las tuercas. Digo, ¿y si me quedara un mes? ¿Qué sería lo importante de verdad? Y a mí me ayuda a situarme de si estoy yendo a lo que es prioritario o no. Luego puedo decir, pues para mí lo prioritario es irme a Hong Kong, yo qué sé. Y luego voy y digo, pues es una chorrada. A veces podemos idealizar ciertas metas, ¿no? O lo prioritario es hablar con tal persona que perdí la amistad y luego esa persona pues pasa de ti. O la recuperas y dices, pues es un aburrimiento, pero estoy idealizando, ¿no? Pero es atreverse a ser auténticos. Y como decía Heidegger, que es de donde parte la idea de Yalom y de Frank, decía que la muerte a veces es una espuela que nos empuja hacia la autenticidad, hacia nuestro ser más auténtico. Y de ahí luego parten otros existenciales para tomar esta cuestión. Incluso a veces hay ejercicios en terapia que propone Yalom, que yo creo que solo es aplicable en casos muy concretos, como que alguien te diga que escribiría en la lápida de su tumba y les provoca así, claro, hay que tener cuidado. O sea, no es para hacerlo con todo el mundo, personas estables y en crisis existencial, no con ansiedad, depresión severas, ¿no? Pero él plantea esto o incluso propone imaginar cómo será su funeral y cuál es el legado que cree que uno ha dejado a los demás.
Y yo creo que ese ejercicio a veces de decir, bueno, cuando yo no esté aquí, ¿qué legado ha quedado en otros? ¿Qué impresión? ¿Qué dejo? Es que dejo. Entonces, quizás eso a uno le mueve a intentar hacerlo lo mejor que pueda. No es que uno no cometa errores, eso es imposible. O sea, no hablo de un perfeccionismo existencial, que sería otra neurosis. Es decir, mira, ya que estoy, pues a ver qué tal si voy aportando las cosas con cariño, con respeto, con cuidado y sacando lo mejor de mí, no para que luego hagan una noticia en el periódico, murió, en mi caso, la gran psiquiatra. No, eso sería otro narcisismo, sino desde la sencillez y la humildad, decir, bueno, ¿qué tal si aporto lo mejor que me sea posible? Y si deja una huella bien, y si no, pues yo lo he intentado. Es como ir dejando semillas. Yo tengo que decir que a nivel personal es la única ventaja que le puedo sacar a mi neuroticismo. Yo tengo una visión ahí, una versión un poco neurótica, ¿no? Más obsesiva. Y es claro que las personas que padecemos a veces de esto vivimos muy, muy cerquita de la muerte. ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si a mi marido le pasa algo? ¿Y si...? Entonces, yo vivo con mucha conciencia, ¿no? Del regalo que es estar viva, de qué puedo entregar en mi día a día. Justo, pero esto es la única ventaja que le puedo sacar de momento. Sí, sí, pero incluso ante esas ideas, que a veces yo alguna vez puedo pensar, va a haber algo importante en mi vida, digo, y si antes pasara algo que lo estropea, bueno, pues aprovecha hoy. O sea, es como que las cosas no están tanto bajo nuestro control. Como decía un monje budista, decía, relax, que nada está bajo control. Y como decía otra persona, que llevamos como la fecha de caducidad ahí tatuada adentro, pero no la vemos. Entonces, yo no sé cuándo caduco, no sé cuándo me voy, estoy de paso. Entonces, ya que estoy, aunque dure 5 minutos más, espero terminar la entrevista viva. Creo que sí. Yo creo que sí, Maribel, por favor, ¿eh? Entonces, mientras estoy, pues mejor concentrarme en yo qué puedo hacer. ¿Yo qué puedo hacer? Claro, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar ahora? No sé si en 5 minutos estaré viva. Preveo que sí, pero por si acaso intento hacerlo lo mejor posible. Entonces, a veces es poner la atención en lo que puedo hacer, aportar o sentir, disfrutar. Decir, bueno, si es que yo estoy de paso, no sé cuándo se acaba el juego, pero mientras estoy, como yo no controlo ese final, pues estoy aquí, presente, haciendo las cosas lo mejor de lo que soy capaz en este momento, ¿no? Sí. En este sentido, o sea, bueno, nos habla, ¿no? del sufrimiento como acto valioso, ¿no? De que el espíritu se manifiesta a través de los actos, ¿no? O sea, y que el sentido no lo vamos a encontrar a través de grandes como comprensiones intelectuales, sino que está en lo terrenal. Totalmente. Además, ahí vuelvo a tu pregunta sobre la espiritualidad, que creo que hay un punto importante a tener en cuenta. O sea, la espiritualidad de verdad viva, auténtica, nos lleva a la sencillez, al amor, a las acciones concretas y a ser más humanos, no a ser superiores, como algunos plantean, sino que una espiritualidad de la autenticidad te hace humano. Pero te hace humano acogiendo tus límites, tus defectos, tus incongruencias. Te hace humano y a la vez con deseo de mejorar, pero no es que si uno es espiritual está por encima en una nube ahí cósmica, sino que te aterriza. Te lleva al amor en lo concreto, no a grandes discursos de grandilocuentes, como a veces ocurre en círculos espirituales y religiosos. O sea, te lleva a ser más humana, más aterrizada, más conectada con los otros. Si la espiritualidad no le lleva a sentirse superior porque tiene el 7º chakra en el 7º cielo, se le fue la pinza. Entonces, va a lo concreto, va a lo real y nos lleva a las personas, no nos aleja de ellas. Claro. Quiero abrir otro melón, Maribel, que a mí me interesa mucho y algo que para mí es fundamental como con la visión, para la visión que tenemos que tener a la hora de ayudar a personas, ¿no? en psicoterapia. Y es la posición antropológica que tiene Frankl y la logoterapia frente al enfermar, a la persona. Y él además nos plantea, ¿no? que el ser humano no está determinado, que está condicionado, ¿no? Y que el ser humano es libre de elegir frente a esos condicionantes, ¿no? O sea, explícanos un poquito más de esta visión, que yo creo que es fundamental a la hora de enfrentarnos. Sí. O sea, voy a la idea de antes de que tenemos un cierto grado de libertad. Hay momentos que más, momentos que menos, y me acaban de decir que se ha muerto un ser muy querido para mí. En ese momento igual ese grado de libertad es ínfimo, pero en el proceso puedo ir amplificándolo, ¿no? Frente a la enfermedad es lo mismo, ¿no? Entonces, desde la visión de Frankl, es, como ya hemos dicho antes, que es inevitable el sufrimiento, que forma parte de la vida, que queda ese aspecto de la libertad, como señalaba, y también él señala esa diferencia entre determinación y condicionamiento,
porque considera que Freud planteaba un determinismo en el que decía, si tú has vivido ciertos traumas en la vida, siempre vas a estar trastornado, así simplificándolo mucho, pero Frankl dice, es que aunque hayas vivido cosas horribles, quizás, o él dice seguro, yo a veces digo, bueno, quizás, para no presionar, ¿no? Es que Frank, después del Holocausto, hablaba muy tajante, pero también es que él tenía mucha fortaleza. Que se lo podía permitir. Claro, es que él era la bomba y consiguió, pero hay personas que se pueden sentir frustradas por no llegar a ese nivel de positividad, ¿no? Entonces, por eso digo, quizás hay posibilidades, aunque sea un poquito, o sea, abrir un poquito ese espacio de libertad. Me decía en una entrevista que hice a Alfred Lengel hace unos años, que fue uno de los discípulos más importantes que siguen teniendo hoy todo un recorrido, señalaba esto del pequeño espacio de libertad, que me gustó esa expresión, donde, aunque vengas con heridas de tu pasado, puede haber espacios de ti que sean libres, que sean sanos, desde donde construir. Y con esto voy a un ejemplo de un paciente, no era paciente mío, pero una persona que me escribió hace años, y se me presenta por mail diciéndome, hola, soy un psicótico crónico, he sufrido mucho en mi vida, pero me gusta el arte, el cine, la pintura, la literatura, camino por el monte, bla, bla. Y yo le respondo, le digo, lo primero, usted no es un psicótico crónico. Usted tiene una enfermedad que se llama psicosis crónica, y eso es una enfermedad que afecta a una parte de su persona. Pero en el resto de aspectos de usted es una persona normal y por lo que veo muy viva, muy creativa, muy inquieta, con mucha libertad para decidir, a pesar de esa enfermedad, cultivar. Entonces, yo lo hago mucho a veces en terapia, diferenciar el lado dañado, enfermo y las partes sanas de la persona. Ahí está también su libertad. Absolutamente. Porque si no, el propio diagnóstico puede hacer que el paciente se sienta determinado y no vea salida y ya se venga como etiquetado. Como me decía un día alguien, una persona decía, hola, yo soy un trastorno límite de la personalidad. Y claro, lo mismo, le dije, no eres, lo tienes. Dentro de ti hay todo un espacio de tu propio ser, de tu propia psicología, si nos quedamos a un nivel psicológico, donde puedes elegir algo que te ayude a mirar más allá de tu enfermedad. En este caso, la persona se echó a llorar. Dices que no había pensado en esto. Y además siempre señalo mucho, sobre todo eres una persona y no eres menos que yo, eres lo mismo que yo. O sea, que una parte de ti tiene una herida, está dañada y has de aprender a vivir con esto. En la medida de lo posible curarla, pero si no se acaba de curar, aprender a vivir tu dignidad, tu propio valor, tengas la enfermedad que tengas. Porque se tiene una enfermedad, no se es una enfermedad, porque si no, los propios terapeutas, psicólogos, psiquiatras, con las etiquetas a veces es como que podemos marcar un destino. Sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, claro, al dar un diagnóstico hay que explicar, esto es una parte de ti que te influye a muchos niveles, pero hay otras dimensiones de ti donde tú puedes crecer y desarrollarte. Yo a veces digo, es como un gran terreno donde tienes una parte con agujeros, pero el resto del terreno puedes sembrar. Entonces, eso ayuda a salir de esa visión determinista. De hecho, recuerdo una vez una discusión con un filósofo que en una ponencia dijo que cuando una persona es dañada a principio de su vida, ya lo hay niños maltratados, por ejemplo, dice, su semilla se ha podrido y entonces esta persona ya no puede tener una vida valiosa y significativa. Madre mía. Claro, llegó el turno de preguntas y estaba yo. Estabas tú ahí, con uñas y dientes. Digo, o sea, mi experiencia como terapeuta no es esta. O sea, puede haber muchas heridas de infancia, que es verdad que te pueden acabar rompiendo la vida del todo. O sea, que ojalá los niños no sufrieran lo que sufren y no pasaran las cosas horribles que pasan. Digo, pero lo peor que podemos hacer es quitarles la esperanza. O sea, puede haber vidas muy dañadas, pero el amor siempre está ahí. La posibilidad de crecer un poquito, aunque sea muy poquito, está ahí. Y yo lo he visto hasta con personas en pleno episodio psicótico, el tratarles con amabilidad, tratarles con respeto y que se han controlado mejor en ese momento y me han respondido con simpatía en mitad de un brote de me están persiguiendo no sé cuántos, ¿no? Entonces, el respeto, el cariño, el cuidado de la persona que, como dice Frank, siempre está detrás de la enfermedad. Podemos ver el trastorno mental más grave, pero en el fondo hay una personilla igual que yo, pero que tiene interferencias en medio. El paciente no es un otro distinto, sino que es otro ser humano, igual que yo, y esto forma parte de esa visión antropológica de la que tú estás hablando. Y yo creo que muchas veces, incluso en la carrera yo de psicología, no sé, de psiquiatría, creo que también, se nos enseña a diagnosticar, a mirar muchísimo a lo que está enfermo, ¿no? Y se nos enseña muy poco a mirar a lo que permanece intacto en la persona.
Eso es, sí, Que lo es mismo. súper relevante, o sea, es un trabajo que tenemos que introducir. Claro, hay que ver las dos cosas. O sea, no es ni psicología positiva barata de vamos a ver No. lo positivo, majete, que tienes una psicosis, pero da igual, la vida es bella, y entonces pobre hombre que no le atiendes, ni solo que eres un pobre enfermo, que vaya vida te espera. O sea, ni un extremo ni otro. O sea, tenemos, incluso los que no tenemos un trastorno mental, tenemos partes frágiles, medio pensionistas, en fin, que nadie está en un estado de perfección, no somos dioses, ¿no? Entonces, también cuando acogemos nuestra fragilidad, acogemos la mejor de otros, ¿no? Pero que realmente necesitamos una mirada más amplia sobre las personas y además es que yo creo que los propios psiquiatras y psicólogos nos podemos acabar deprimiendo si solamente vemos el lado malo, herido, enfermo y la desesperanza de que solo le medico, le apañamos un poco la vida. Pues no, señores, o sea, hay otra posibilidad, otra mirada. Ojalá hubiera más recursos. El problema es que hay pocos recursos. Pero yo pienso que educar nuestra mirada hacia la realidad también es educarla hacia nosotros y yo personalmente me siento más feliz con una mirada que incluye la parte saludable de los enfermos, que también me hace mirarme a mí con esa amabilidad y no de manera tan reduccionista, que reduccionista es limitar a la persona a una parte. Y además esto se vende como científico. Y aquí me permites una breve crítica. Por supuesto. A la ciencia. Sí, ya sabes que estamos en el mismo barco. Así que... Entonces, a mí me dicen que es científico hacer unas analíticas, hacer una serie de test, de cuestionarios y enfocar mi diagnóstico desde una cierta perspectiva. Pero si la ciencia lo que pretende es ver la realidad como es, si la ciencia me está vendiendo un mapa, una manera de mirar la realidad como lo científico, entonces no es científica. No sé si se entiende el razonamiento, o sea, quiero decir, si me dicen, solo es científico si buscas la enfermedad. Digo, bueno, la ciencia nos muestra verdades parciales, revisables, que han de irse mejorando a lo largo del tiempo. No son dogmas. Entonces, a mí me parece muy bien aprender a diagnosticar una enfermedad, hacer una evaluación médica, hacer una evaluación psiquiátrica. Pero creo que la ciencia es más realista si incluye lo humano, porque también forma parte de la realidad. Claro, y aquí ya nos movemos en un tema más complejo, ¿no? Pero es que hasta qué punto lo sano, ¿no? Lo espiritual en el ser humano puede ser medible, ¿no? Porque nos hemos esforzado mucho, incluso en psicología, por aprender a medir o a pseudomedir muchas veces la patología, ¿no? La depresión, la ansiedad, que muchas veces son intangibles, pero no hemos puesto el esfuerzo en tratar de medir lo espiritual, sentido, ¿no? Bueno, sí hay esfuerzos. Bueno, sí, el peer test, por ejemplo, ¿sabes? Me está viniendo, ¿no? Pero que no son herramientas que tengan los psicólogos a mano. Pero porque en este país la formación es reduccionista, lamentablemente a veces un poco sectaria, a veces con toda la mejor intención del mundo. Pero a mí que me dio por investigar lo del sentido ya desde hace más de 20 años, y mi tesis doctoral tiene que ver con esto, yo veía que en otros países de Europa, Estados Unidos y ya el resto del mundo, hasta en Irán, leía el otro día una investigación sobre el sentido y otra de no sé qué país, bueno, o sea, dices, es que hay mucha gente investigando desde hace décadas todo el tema del sentido, el tema de la espiritualidad desde los años 40, 50, también por la aproximación a tradiciones orientales, que también llama la atención que al final todo el interés por la meditación nos viene de estos jóvenes de los 50, 60, que luego acaban ocupando cátedras universitarias en diferentes lugares del mundo. Ahora mismo está, por ejemplo, el famoso Waldinger, creo que se llama, de Harvard, que está dentro de los estudios sobre la felicidad más importantes del mundo, que le han entrevistado recientemente en varios periódicos. Y, o sea, dices, este hombre psiquiatra, monje budista. Bueno, pues muchos de estos de los 60 empezaron a meterse en lo de la espiritualidad, la meditación, etc. Entonces, pienso que hay mucha investigación, cada vez va siendo más rigurosa y a la vez, como decía en España un experto en el tema que invitamos, ya fallecido, Michael King, pero un portento de investigación entre salud mental y espiritualidad, científico como nadie y a la vez inquieto por investigar terrenos resbaladizos, como él decía. Y él señalaba, citando ahora no recuerdo a quién, dice que medir la espiritualidad es como intentar agarrar la gelatina, siempre se te escapa, pero está ahí, ¿no? Entonces, normalmente ese aspecto que es la espiritualidad se mide por factores indirectos, más por acciones compasivas, por una serie de valores, por creencias, y se nos puede quedar corto, pero hay acciones y hay comportamientos que sí se relacionan con lo espiritual. A veces es más fácil medir, por ejemplo, si una persona es religiosa, si cumple ciertos
ciertos rituales, o bien si alguien hace meditación, yoga, si está comprometido con alguna causa. Entonces, hay aspectos indirectos que se pueden percibir, pero claro, por ser intangible, también se nos escapa. O sea, es paradójico, ¿no? Si hay mucha investigación sobre el tema, y bueno, tampoco me quiero extender mucho, pero en general, la mayoría de las investigaciones, aproximadamente un 70%, muestran que la espiritualidad es un factor que beneficia a la salud. Luego, unas pocas encuentran que no hay relación, pero claro, depende de cómo lo midan, y otras que ciertas formas de espiritualidad pueden perjudicar a la salud. Y esto ya sería otro melón, pero porque se sepa, pero que en general una espiritualidad vivida con valores, con entrega, con autotrascendencia, es que nos beneficia. Claro. Y de esto hay mucha investigación. Luego podemos cuestionar hasta dónde se puede medir. Claro, es muy, muy difícil. Se escurre, pero hay un trabajo muy potente en todo el mundo, e incluso, como te decía, la Universidad de Harvard, este trabajo sobre la felicidad que lleva décadas y que además ha relacionado felicidad con capacidad de establecer conexión con otras personas. Y esa conexión no es algo meramente químico, que algunos te dirán, bueno, pues la oxitocina, no sé qué. Pues mira, yo creo que si me dan oxitocina estando con alguien que me cae mal, pues igual un rato me cae bien, pero se me va la oxitocina y no se da la conexión. O sea, hay algo más sutil en la conexión entre las personas, que yo creo que tiene una parte espiritual. Luego se puede medir, pues difícil. No, bueno, y para eso yo como persona que ha investigado y que ha sido profesora de investigación cualitativa reivindico mucho el empleo de unas metodologías que nos permitan al final captar la complejidad de lo que... Eso es, y la vivencia humana que está lo ahí. fenomenológico. Eso es, exactamente. Sí. Es decir, ¿cuál es la vivencia profunda de la persona? Y para cualquiera, una vivencia profunda y auténtica es incuestionable, aunque no puedas medirla con electrodos. Claro, ni con test concretos. Maribel, hablando de investigación, porque tú estás muy metida ahora en investigaciones acerca del sentido y personas con altas capacidades, cuéntanos de esto. Bueno, sería un poco largo, pero voy a decir lo más importante. Bueno, cuéntanos simplemente así, avanzanos algunos titulares. Algunos titulares. Sí, a ver, es un tema que me parece apasionante, porque yo he empezado a descubrirlo porque precisamente por trabajar con logoterapia cada vez me han llegado más personas con altas capacidades a la consulta, porque precisamente es un tipo de problemas que se da desde una edad muy temprana, desde la infancia, porque son personas que inquieren, que preguntan, que quieren saber muchos porqués, y normalmente ya hay atisbos de crisis existencial desde la infancia, desde la adolescencia, o sea, personas que tienen una intensa inquietud por el sentido. Y he visto que más precozmente que otros. Entonces, hoy en día se habla cada vez más de altas capacidades, se integra mejor a estos niños, a estos adolescentes, pero creo que a veces se les enfoca mucho al logro, al desarrollo del potencial, al rendimiento, pero el para qué rendir, el para qué tener logro, el para qué destacar, se queda ahí. Entonces, a veces yo he tenido la sensación, quizás tengo un sesgo por los pacientes que tengo, que es como si se les intentara instrumentalizar o centrarles en una visión enfocada en el éxito desde la perspectiva de otros. Entonces, a raíz de ver diversas experiencias y también lo que llamo yo superdotados descarrilados, hoy día se dice más altas capacidades para incluir la superdotación, pero bueno, a veces lo llamo así. Digo, ¿qué quiere decir eso de persona con altas capacidades descarrilada? Pues alguien que se le ha enfocado tanto en un rendimiento, un éxito, sin escuchar su verdadero sentido. Igual se dice, pues se le enfoca a una ingeniería, a medicina, a una arquitectura, porque es que este niño es muy listo. Pero es que se ve eso, sí, es verdad. Sí, claro. Y entonces, de repente, ese niño muy listo llega a los 40 y dice, es que yo no llevo la vida que quiero, no me han dejado pensar. Yo era el que sacaba buenas notas, o no, puede haber gente con altas capacidades que no, pero bueno, a veces ocurre que sí, como sacaba buenas notas o me era fácil estudiar, me han orientado por ahí, claro, con 18 añitos, a veces lo que tenemos es una empanada mental de no sabemos por dónde vamos, ¿no? Pero, o sea, yo ahí lo que veo es un tipo de problemática de instrumentalización, de hacerles encajar como piezas que han de tener un rendimiento y que no siempre se toma en serio esa necesidad de la autenticidad, de la conexión de lo que con el autoconocimiento, con lo que son en el fondo, que aliviaría mucho este dolor. Entonces, me he enfrascado en investigarlo. Hay más autores en el mundo que lo han planteado y ya hace décadas estaba Dabrowski con su teoría de la desintegración positiva, que aunque le aplica primero altas capacidades, sirve para cualquiera en el sentido de que él considera que las crisis existenciales son oportunidades de crecimiento y desarrollo de más conciencia. Y creo que su visión complementa muy bien la de Viktor Frankl, porque también habla de valores y del desarrollo humano de una manera evolutiva.
Entonces, también leyendo esto de Dabrowski, porque claro, empiezan a llegarte personas con altas capacidades y más, digo, pero ¿por qué ahora? Yo en una época decía, pero bueno, ¿por qué me llegan tantas personas con altas capacidades que quizás siempre las tuve, pero igual no estaban evaluadas, ¿no? Quizás no estaban detectadas? Y entonces fui investigando y me parece que es un tema donde hay poco trabajo desarrollado, o sea, hay publicaciones, hay cosas, pero en comparación con otros aspectos de altas capacidades o de la logoterapia, muy poco. Entonces, tengo esa inquietud por sensibilizar en este ámbito porque hay mucho sufrimiento. O sea, cuando eres inteligente, capaz y se te utiliza como un mono de feria, te pueden romper la vida. Obviamente hay personas que han desarrollado su potencial, su creatividad, su capacidad, que se las ha estimulado convenientemente y son muy felices, pero cuando no se apela al sentido, al para qué vivo, tu vida puede ser una mentira desde la alta capacidad, ¿no? Claro, porque además es que, o sea, yo lo veo mucho, ¿no? En personas que son muy inteligentes en ciertas áreas y entonces ya es como, bueno, pues es que vas a ser ingeniero aeronáutico, vas a ser, ¿no? El superabogado, vas a ser, o sea, al final una visión pues muy demasiado productiva, hipercapitalista, sí, ¿no? O de éxito. Sí, pero claro, bueno, es que el éxito... ¿Y para qué? Pues si es éxito, ¿para qué? O sea, a veces, a ver, hay niños superdotados, adolescentes, y dicen, bueno, ¿y éxito para qué? Y entonces te mandan por ahí y no quieren estudiar y quieren ir a la comuna hippie porque no ven el sentido, ¿no? Y es otro tema que puede hacer que se desorienten. O sea, como no tiene sentido absolutamente o como la autoridad la cuestiona porque a veces es irracional. Caigo en un nihilismo. Puedes llegar a un nihilismo escéptico a lo Nietzsche. Una vez tuve yo un paciente que estaba leyendo a Nietzsche con 16, 17 años, que entró en una crisis ahí del absurdo. Y bueno, pues eso... ¿Cómo reconducimos esto? Sí, ¿no? Un chico con alta capacidad que además se conocía muy bien a Nietzsche y además te argumentaba muy bien. Y bueno, pues hubo que hacer un trabajo ahí de respetando sus preguntas, hacerle ahondar cada vez más. Y también es fascinante como terapeutas ver cómo se desbroza ese camino desde personas tan jóvenes, obviamente en cualquiera, pero esa búsqueda tan intensa que hay en personas de altas capacidades, creo que no siempre se tiene en cuenta y que se corre el riesgo de no incorporar como su espíritu a su proceso vital, y hay que hacerlo antes que con otras personas. Por eso también señalo el tema y tengo la inquietud de seguir investigando. Son más precoces en esa capacidad de articularlo, ¿no? Sí. Maribel, vamos a ir cerrando y me gustaría preguntarte pues, por recomendaciones que les puedan servir a las personas que nos están escuchando, que a ti te hayan ayudado, que veas que ayudan a tus pacientes en estos procesos de búsqueda de sentido. ¿Recomendaciones? Recomendaciones de libros o de artículos que a ti te interesen, de películas, ¿no? Que yo sé que tú también eres muy cinéfila. Sí. Bueno, pues, por ejemplo, creo que el punto de partida es El hombre en busca de sentido. Por supuesto, por si alguno se lo ha olvidado, lo recuerdo, el libro de Frank. Y luego hay bastantes libros que apelan a esto, que nos movilizan, las grandes obras de la literatura universal. Igual digo cosas un poco difíciles, voy a empezar por lo denso y luego voy a por lo fácil. Pues un Fausto de Goethe, las obras de Shakespeare, la Divina Comedia, o sea, todo esto son grandes, o sea, habría mucho más, pero son como grandes expresiones de la inquietud acerca del sentido, yendo a cosas igual no tan elevadas y quizás, si a quien le gusta la literatura clásica, pues esto le puede aportar. Sin llegar a ese punto, hay por ejemplo una novela sobre la vida de Frank que se titula Cuando el mundo gira enamorado, de Rafael de los Ríos, un periodista español. Están las novelas de Irving Yalom sobre el sentido, que recomiendo especialmente, Cuando Nietzsche lloró. Es que antes se traducía, pero eso vacilado. El día que Nietzsche lloró, ediciones antiguas, y Cuando Nietzsche lloró. Es una novela muy interesante acerca de diálogo acerca del sentido, una ficción entre Nietzsche, Freud y Breuer, muy, muy divertida, de la que hay una película también titulada... Eso no sabía la peli. Sí, creo que la película la han titulado El día que Nietzsche lloró, o Cuando Nietzsche lloró, incluso está en YouTube, está accesible. Vale. Y es muy interesante desde esa perspectiva yalomniana, diríamos. A ver, tenía más en la mente.
Tú me habías hablado el otro día de la bailarina de Auschwitz. Sí, yo quiero recomendar, recientemente he leído la bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, que ella fue superviviente de los campos de concentración, incluso estuvo... O sea, bueno, para mí la experiencia que ella describe es incluso más cruda aún que la de Frankel. Ella tenía solo 16 años cuando entró a los campos. Y el libro nos cuenta su historia, ¿no?, de supervivencia ahí con su hermana, pero no solo eso, sino toda su vida posterior y cómo ella luego con 30 y algunos años consigue empezar a sacarse psicología y acaba siendo, una psicóloga muy, muy reconocida en Estados Unidos. Pudo conocer a Viktor Frankl y pudieron trabajar juntos. Él fue su mentor y también ha trabajado con Carl Rogers. Establece unos puentes muy interesantes entre la logoterapia y la terapia humanista planteada por Rogers, que a mí me ha parecido súper interesante. Y además, claro, ella habla del estrés postraumático también, ¿no?, y del valor de la logoterapia en esto. Y yo, no lo había leído hasta ahora y me ha parecido fascinante y también muy interesante la perspectiva de una mujer. Bueno, pues claro que sí, pues tomo nota, porque ese libro no lo he leído. Luego me venían a la mente películas que yo creo que son valiosas sobre esto. Hay una relativamente reciente titulada Living, Viviendo, que es una versión actualizada, una película de Kurosawa, que recomiendo vivamente, titulada Vivir, Ikiru en japonés. Luego, por si no encuentran Vivir más de una película, el título original es Ikiru, que precisamente habla del sentido del sufrimiento, porque empieza con la historia de un funcionario con una vida gris y rutinaria al que diagnostican un cáncer, y cómo eso le provoca una crisis que luego le lleva a una transformación y lleva a un cambio de actitud muy grande. Entonces, creo que no está mal en la última película, pero está mucho mejor, aunque es una película de casi 3 horas, la previa, está mucho mejor explicado y desarrollado en esta película japonesa de Kurosawa. Hay muchas más, por ejemplo, El filo de la navaja, que se basa en la novela de Somerset Maugham, que recomiendo incluso leer primero, que es autobiográfica de cómo este hombre en una crisis de sentido relativamente joven, que estaba a punto de casarse y de tener una vida normal, creo recordar que de abogado, pues decide que se va a la India en búsqueda y allí va a ver a Ramana Maharshi, que es uno de los maestros espirituales conocidos de la India en el siglo XX, y todo ese proceso genera en él una transformación. Y la novela refleja bien su vida. A su vez hay una película, hay 2, pero la más antigua, donde sale Tyrone Powell, no recuerdo el director, que está en YouTube. O sea, digo películas accesibles. Para que luego no me digan. Entonces, la del filo de la navaja es maravillosa. Las películas de Capra, por ejemplo, me viene a la mente Horizontes Perdidos, que habla de un avión que se estrella en el Himalaya y encuentran allí un pueblo idílico y se establecen unos diálogos fascinantes sobre el sentido de la vida. También es muy curiosa, pero igual a un nivel más fácil, más actual, hablando para diferentes niveles, está, por ejemplo, la película El Guerrero Pacífico, que yo uso a veces con gente joven y adolescentes, que parte de una crisis de un atleta olímpico que se rompe una o las 2 piernas, no recuerdo, que entonces se pregunta por el sentido de todo y encuentra a una persona que le guía. Y ahí hay también como unos diálogos muy vivos, se basan mucho en filosofías orientales, relación maestro-discípulo, pero a un nivel más usuario, esa película ayuda también a reflexionar sobre esta cuestión del sentido. Y bueno, tendríamos muchísimas, o sea, yo por eso sé que tú eres muy cinéfila, que podrías estar recomendando. No quiero agotar aquí a nuestros oyentes. Yo también quiero aprovechar para recomendar un ensayo que salió el año pasado de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que tiene unos escritos maravillosos. En este caso él publicó la sociedad paliativa, aunque él no referencia a Viktor Frankl directamente, pero sí que hace una radiografía de la aversión al sufrimiento que tiene nuestra sociedad actual muy interesante y muy relevante. Entonces, os la recomiendo a todos desde aquí. Maribel, gracias por habernos enseñado tanto. Yo creo que hemos dado un repaso muy profundo a la logoterapia y gracias por seguir aportando
haciendo, ¿no? En todas investigaciones, en tu esfuerzo docente, pues para hacer que, oye, que la psicoterapia se abra a esta visión mucho más profunda del ser humano y por integrar. Pues muchas gracias a ti y gracias por tu esfuerzo y compromiso con la asociación que estás llevando, y espero que os sirva de ayuda lo que ha aportado. Pues hombre, yo creo que muchísima, y queremos hacerte entrega de esta camiseta, pues nada, ¿vale? De Necesito Terapia, porque ya sabéis que la salud mental es un derecho. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Ha sido un tema, oye, denso, pero yo creo que, vamos, a mí se me ponían los pelos de punta, ¿eh? Yo creo que ahí hay un sentido profundo que hemos encontrado hoy. Y nada, os dejamos aquí, volveremos con más capítulos sobre salud mental. Un abrazo a todos. Muy bien, hasta luego, te abrazo.